Introducción a la programación neurolingüística es el título de un curso de formación permanente que ofrece la UNED a todas las personas interesadas en mejorar la calidad y la eficacia de sus procesos de comunicación. Hoy nos acompañan dos profesores del equipo docente, Carmen Guardón, profesora de la Facultad de Filología, y Javier Foronda, experto en comunicación, que nos proponen y nos ayudan a conocer los referentes teóricos de la comunicación en la programación neurolingüística, conocida como PNL. Carmen es directora del curso Introducción a la Programación Neurolingüística y también del otro curso denominado Introducción al Coaching. También Javier es profesor de estos cursos. Vamos a hablar de estos temas. Como ya hemos visto en otra ocasión, en programas anteriores, la comunicación es uno de los ejes fundamentales sobre los que gira el modelo de la programación neurolingüística, también conocida por sus siglas como PNL. Precisamente hoy vamos a profundizar un poco en el concepto de comunicación que maneja la PNL y que tiene mucho que ver con el momento y el lugar en el que se gestó este modelo de la PNL por parte del psicólogo Richard Bandler y el lingüista John Grinder. Carmen, ¿qué caracteriza a ese momento y a ese lugar? Sí, Lourdes, mira, para ubicarnos debemos recordar que la programación neurolingüística comienza su andadura a principios de los años 70 en la Universidad de California, en Santa Cruz, y no muy lejos de allí, unos años antes, a finales de los años 50, surge en la localidad de California de Palo Alto un grupo multidisciplinar, conocido como Grupo de Palo Alto o Escuela de Palo Alto, aunque realmente nunca hubo formalmente una escuela como tal. Y giran fundamentalmente estos grupos en torno a una institución singular que se denominó The Mental Research Institute. Podríamos traducirlo como un instituto de investigación en cuestiones de la mente. Pues bien, en los años siguientes, sobre todo en la década de los 60, este grupo va a destacar por sus avances y enfoques innovadores sobre los procesos de cambio y la comunicación interpersonal. En sus trabajos incorporan elementos de la Gestalt, de la cibernética, de la teoría de sistemas, la teoría de tipos lógicos, el constructivismo, etc. De aquí se deriva lo que luego se conocerá como nueva comunicación, en la cual destacará una concepción interactiva del comportamiento humano. O sea, se analiza el comportamiento humano, se estudia como una realidad interactiva, donde el contexto posee las claves del sentido en la comunicación. Entre sus aplicaciones prácticas podemos destacar la llamada terapia sistémica breve, que ha demostrado una gran utilidad y donde se considera la comunicación como elemento esencial para la explicación y resolución de diversas patologías del comportamiento. Javier, dentro de este grupo de Palo Alto, ¿qué autores de referencia podemos encontrar? Bien, en la base de este grupo, aunque realmente en el tiempo fue un poco anterior, encontramos a un gran antropólogo y científico social llamado Gregory Bateson. A él se van a sumar nombres que posteriormente también se harán célebres, como John Wickland, Don Jackson, Paul Watzlawick sobre todo, pero también Milton Erickson, Virginia Satir, etc. Dentro de este colectivo, como acabo de decir, va a sobresalir la figura de Paul Watzlawick, que se convertirá un poco en la cabeza visible de este grupo y con el que su paradigma sistémico adquirirá una proyección internacional en los años 60 y todavía se sigue trabajando con él y es operativo y actual. Todo este rodeo que hemos hecho nos sirve un poco para contextualizar y dar razón de la influencia de este grupo y sus propuestas en la configuración que se hará del modelo de la PNL en los años siguientes, como decíamos, a principios de los años 70. Y concretamente, en lo que respecta a la comunicación, son las propuestas de Watzlawick y su grupo las que van a ser asumidas por Bandler y Grinder en su desarrollo de este modelo práctico de la programación neurolingüística. Carmen, entonces, ¿qué es lo que caracteriza este enfoque de Paul Watzlawick que tan determinante va a ser para la definición de la comunicación que adoptará la PNL? Bien, para empezar, debemos destacar que Watzlawick parte de una posición constructivista, radical, que niega la existencia de una verdad absoluta. Para él, la realidad que percibe el ser humano es
pura construcción subjetiva y por ello es susceptible de ser modificada posteriormente o incluso de manera paralela. En lingüística tenemos paradigmas similares como la lingüística cognitiva, que rechaza una visión objetivista de la realidad y considera que las categorías son dinámicas y dependen de cuestiones culturales, antropológicas, etcétera. En realidad, esta subjetividad se va desarrollando a través de la comunicación y ese proceso se desarrolla sobre dos elementos fundamentales, como el comportamiento y el habla. Así, analizando la interacción de conductas, lenguajes y contextos, podemos comprender mejor el comportamiento, las estrategias comunicativas, las reacciones de los distintos actores de una situación. En suma, podemos estudiar, por ejemplo, el conflicto y proponer soluciones. Efectivamente, la teoría de la comunicación de Watzlawick y su equipo se comprende muy bien a partir de unos pocos postulados básicos, que son los que precisamente adopta la PNL y que pasarán a formar parte de sus pilares. Javier Foronda, yo creo que sería interesante que nos explicases cuáles son estos postulados básicos. Pues el primero y también quizás el más conocido es la afirmación de que es imposible no comunicar. O sea, para Watzlawick y también para la PNL, por tanto, toda conducta es comunicación y en el comportamiento humano no hay nada que no sea conducta. Es decir, no existe la no conducta. Si ya decíamos que conducta es comunicación, al final llegamos a la conclusión, llega él y nosotros también, de que es imposible no comunicar. Por ejemplo, cuando estoy en contacto con otros, bien por acción o por omisión, mi comportamiento transmite mensajes. No solo se transmite información a través de palabras o de expresiones verbales, sino también mediante los silencios, el manejo de la entonación, la mirada, los gestos, la utilización del espacio, etc. Pues con todo esto yo voy a comunicar, voy a transmitir mensajes y en definitiva con todos estos medios voy a utilizar un abanico muy amplio de posibilidades que me permitirá una combinación de recursos que incluye pues, el lenguaje verbal, el paralenguaje, todo esto que hablábamos de la entonación, el timbre, el ritmo, etcétera, y también la comunicación no verbal propiamente, quiero decir, la comunicación gestual, corporal, etcétera. Todo esto nos va a aportar una gran cantidad de significado en mis interacciones con los demás que, bueno, pues van a dar como resultado un mensaje u otro. Según entonces este punto de vista, se supone que por mucho que en un contexto social nos esforcemos por permanecer al margen, o callados o sin hacer ningún gesto, ni siquiera así podremos dejar de comunicar, ¿no? Efectivamente, aunque nuestra intención pueda ser no comunicar y queramos mantenernos al margen, realmente estamos ya con esa acción transmitiendo también un mensaje a los demás. Estamos interactuando y provocando respuestas inevitablemente. No existirá, por tanto, la no comunicación, sino, si queremos llamarlo, pues habrá una comunicación diferente, negativa, deficiente, etcétera, que podrá ser percibida por los demás como posibles mensajes de hostilidad, de timidez, de desinterés, de indiferencia, etcétera. Incluso en el caso más extremo de la ausencia, también el hecho de la no presencia comunica algo a los demás. Quiero decir, el hecho de que yo no esté presente en determinada situación, si se pudiera contar conmigo de alguna manera, el hecho de no estar ahí no quiere decir que no comunique nada. Al contrario, creo que es muy significativo esa ausencia. Por lo cual, ese mensaje que transmito al no estar ahí va a influir en la manera de reaccionar en los demás, en su comportamiento y en sus siguientes interacciones respecto a mí. Por tanto, vemos cómo no deja de haber comunicación de algún tipo entre los distintos individuos que puedan formar parte de una situación. Sí, además, Watzlawick considera que no tiene sentido decir que la comunicación solo se produce cuando es intencionada, consciente o eficaz. Es decir, se considera que toda conducta es comunicación. Esa comunicación se va a dar pues indefectiblemente. Eso es algo a lo que ningún ser humano puede escapar, a no ser que viviera aislado. Otra cuestión es que se articule de la mejor manera, que sea clara,
o eficaz, entendiendo por eficaz que se cumplen los objetivos del comunicador. O de otra manera será confusa, dará lugar a malentendidos, a conflictos interpersonales y a cierta frustración por parte de ese comunicador. No olvidemos que, por ejemplo, buena parte de la comunicación paraverbal y no verbal se realiza de manera inconsciente, y eso puede cambiar por completo el sentido del mensaje. Estamos hablando sobre los referentes teóricos de la comunicación en la programación neurolingüística con Carmen Guardón y Javier Foronda, que son responsables del curso de Introducción a la Programación Neurolingüística. Y creo que va quedando claro el postulado de que es imposible no comunicar. Pero, Javier, ¿qué otro punto destaca Waslawicz en su concepción de la comunicación? Bien, en la concepción de Waslawicz va a ser también muy importante la distinción que establece entre dos niveles dentro de la comunicación. El nivel del contenido del mensaje, por un lado, que él denomina aspecto referencial, y el nivel de la relación entre los comunicadores, o aspecto conativo. Es decir, el significado final del mensaje dependerá tanto de la información contenida en él como de las características de la relación existente entre los interlocutores. De esta manera, el aspecto referencial transmite los datos, digamos, de la comunicación, mientras que el aspecto conativo nos indica cómo debemos entender esa comunicación, un poco cómo se van a organizar o interpretar esos datos. Por lo tanto, este aspecto relacional de la comunicación podríamos decir que es de un tipo metacomunicacional. ¿Y de qué manera se manifiesta ese nivel de la relación en la comunicación? Pues lo puede hacer por distintos medios. Bien por el mismo lenguaje, ya que la misma información se puede expresar de distintas maneras, o bien mediante los distintos elementos expresivos del paralenguaje, es decir, mediante los recursos expresivos de la voz, como la entonación, el volumen, el ritmo, las pausas, los silencios, o también a través de la comunicación no verbal, tipo posturas, ademanes, gestos, movimientos del cuerpo, miradas, etc. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos que nos van a ayudar a comprender mejor estos conceptos? Por supuesto, Lourdes. Como decíamos, la misma información puede adoptar diferentes expresiones lingüísticas que nos hablan del aspecto conativo de la comunicación. Decir, por ejemplo, una frase como si todos seguimos el plan previsto y cada uno cumple su función a tiempo, el éxito está asegurado. Es distinto a decir si ignoramos el plan previsto y cada uno hace lo que le dé la gana, el resultado será un completo desastre. Son mensajes que contienen aproximadamente el mismo contenido informativo, pero que definen relaciones totalmente distintas entre los comunicadores. En cuanto a las variaciones en el paralenguaje o en la comunicación corporal y gestual, una misma expresión lingüística puede adoptar diferentes significados. Es algo muy común y muy cotidiano. Estaba recordando que en su teoría de la comunicación humana, el texto de Waslawicz, él nos pone un ejemplo muy, muy sencillo, muy ilustrativo, en el que una mujer señala a otra y le pregunta, ¿son auténticas esas perlas? No solo está indicando con esa frase una información, sino que también está definiendo una relación que hay entre ellas, porque depende de la entonación, del gesto, de la mirada, del contexto en el que se desarrolla esa acción y esa pregunta. Podemos estar indicando diversos tipos de relación entre los comunicantes. Puede ser una relación de tipo competitiva, si se hace con una intención así un poco malintencionada, digamos, esa pregunta. O puede ser también una relación cordial de amistad cuando se hace con naturalidad. O bien una relación profesional de tipo comercial, si a lo mejor lo que se trata estamos en un comercio y es una transacción comercial lo que está en juego, vamos. Como podemos imaginar, la relevancia de estos aspectos conativos para una comunicación eficaz es enorme, ya que pueden ser también origen de confusiones y malentendidos. Por decirlo de otra manera más clara, no se trata de lo que digo, sino cómo y en qué contexto lo digo. Y siguiendo además con la metacomunicación, podemos enlazar con otro de los axiomas de Waslawicz, que hace referencia
a la manera en que se organiza la comunicación, y el axioma establece que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Y atención, pues no debemos entender puntuación en el sentido habitual, sino aquí es cuál es la acción y cuál es la reacción. Según esto, entonces, podemos entender que el significado de la comunicación va a depender también de la manera en que se organice, ¿no es así? Efectivamente, Lourdes. En un intercambio de mensajes entre comunicantes, la puntuación es la que organiza los hechos de la conducta y, por tanto, resulta crucial para el desarrollo de la interacción entre ellos. Por eso, si no hay acuerdo en cuanto a la manera en que se va a puntuar los hechos, quiero decir, en la manera en que se va a establecer qué es causa, qué es efecto, pues eso también puede originar numerosos conflictos o malentendidos entre los interlocutores. Hay también un ejemplo muy claro que Waslawicz comenta en el libro de Teoría de la Comunicación Humana que ya mencioné antes y que se refiere al ámbito de las relaciones internacionales, porque cuando estamos hablando de comunicantes o comunicadores o interlocutores podemos estar hablando siempre de cualquier agente de comunicación, que puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser un país. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo que quería poner de Waslawicz, sobre el ámbito de las relaciones internacionales, él habla de la carrera armamentística entre las naciones y entonces él comenta cómo su lógica da por supuesto que la mejor manera de conservar la paz es armarse para la guerra por el efecto disuasorio que eso tendrá en los demás países. De esta manera, si un país tiene un potencial defensivo inferior a otros y viene eso una amenaza, aumentará su armamento por encima de ellos. Ellos, a su vez, verán una amenaza en este rearme y aumentarán el suyo para disuadir al primero. Ahora será el primero, entonces, el que se sentirá amenazado y aumentará su potencial militar, con lo que se enzarzará en una espiral de rearme muy peligrosa y absurda. Entonces, aquí vemos como si se establece esa puntuación, que es la que establece el sentido, el origen, la consecuencia de los actos. Si llegamos a un acuerdo, por ejemplo, en este caso, en el que, aunque armarse, digamos, es una buena estrategia para la paz, por aquello de buscar un equilibrio, tenemos que tener en cuenta eso, que es un equilibrio, que uno no puede superar al otro para que el otro supere al primero, etcétera, que nos lleva, digamos, a la espiral de esta que hemos hablado de este ejemplo. Entonces, digamos que, pero bueno, no es necesario irse tan lejos. Hay otros ejemplos más sencillos y más cotidianos de comunicación disfuncional en la que por una falta de acuerdo de la puntuación entre los comunicantes, pues también se llega a situaciones confusas y a relaciones patológicas que pueden eternizarse y enquistarse. Por ejemplo, en el caso de que un profesor reprenda a un alumno por su comportamiento rebelde, el profesor, si nosotros preguntamos cuál es su explicación de esa reprimenda, él dirá que el comportamiento rebelde inadecuado del alumno es el origen de que él le reprenda. Sin embargo, si le preguntamos al alumno, él nos podrá decir que él se comporta de una manera rebelde como reacción a las reprimendas y al acoso que sufre por parte del profesor. Entonces, aquí también nos podemos meter en una espiral nuevamente absurda que lleva a una comunicación negativa, a una comunicación complicada y confusa, que podemos evitar simplemente poniendo un poco de acuerdo en las partes en cuanto a esa situación anómala, para un poco aclararla. Sí, claro. Casos de malentendidos como estos que ha expuesto Javier llegan a enquistarse y crear conflictos que perduran en el tiempo y aparecen habitualmente, como todos ustedes pueden estar pensando, en relaciones familiares, laborales, sociales, etcétera. Y realmente se pueden resolver con cierta facilidad con una sencilla intervención en la que los comunicantes lleguen a un acuerdo sobre la manera de puntuar los hechos, cuál es el origen,
cuál es la causa de ese conflicto. Creo que este punto ha quedado ya muy claro, pero habéis comentado que son varios los postulados de Waslawicz sobre la comunicación. ¿Cuál sería el siguiente? Otro de los axiomas sobre la metacomunicación que nos propone establece que los seres humanos se comunican tanto de manera digital como de manera analógica. Según Waslawicz, la comunicación digital utiliza un lenguaje binario, al igual que los ordenadores digitales a los que ya forman parte de nuestra cotidianidad, y que utilizan un lenguaje de ceros y unos. Son lenguajes sencillos en el que hay presencia o ausencia de un elemento, pero digamos no se va más allá, no hay digamos matices, no hay gradaciones, el 0 o el 1, o hay un 0 o hay un 1, no hay más opciones. Sería el caso del lenguaje humano, ¿no? Que tiene una naturaleza convencional y en el que se establece una relación arbitraria entre la palabra y lo designado, y que se utiliza según una sintaxis establecida, también pactada, pero que no hay parecido ni alguno entre la palabra y lo designado. Por otra parte, en la parte analógica de la comunicación sí habrá una similitud entre lo expresado y el medio utilizado para hacerlo. Este será el caso en el que utilicemos dibujos, onomatopeyas, gestos, movimientos corporales. Y si recordamos que en toda comunicación había un aspecto de contenido y un aspecto de relación, vemos pues cómo todo lo relativo al contenido se transmitirá de forma digital, la información, los datos, mientras que lo relativo a la relación adopta una forma sobre todo analógica. La comunicación, por tanto, será el resultado de la combinación de ambos lenguajes, digital y analógico. Paul Waslawicz llega a la conclusión de que el lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica muy compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada para lo relacional. Y por el contrario, el lenguaje analógico posee la semántica, pero carece de una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. Por eso lo analógico es más visual, más plástico, permea mucho más el recuerdo, la mente humana, su comportamiento. Me gustaría poner un ejemplo que es también de Waslawicz, y es una boda. Una boda tiene un aspecto digital, que es la firma de documentación, con todos los efectos legales que conlleva, pero luego tiene el aspecto del ritual, que los dos contrayentes se ponen muy guapos, hacen una expresión pública de su compromiso, y luego, depende de lo rebuscada que sea la ceremonia, pues hay una entrega, unas arras o unos votos, etcétera. Entonces tú, cuando pienses en tu boda, pues te vas a acordar de ese ritual con mucha más, el porcentaje de probabilidades que te acuerdes del ritual es mucho más alto de que te acuerdes del papeleo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, siempre lo analógico está en la base de los rituales, de todas las culturas, de todas. Otro ejemplo, el bautizo. El bautizo es una especie es una purificación, y se echa agua a la cabeza. Bueno, estoy pensando en un bautizo, en una ceremonia católica, ¿de acuerdo? Se echa agua a la cabeza del bebé como símbolo de limpieza y purificación. Entonces, siempre lo analógico va a llegar mucho más, va a permear y va a afectar mucho más a un comunicante. De ahí que se pueda tener en cuenta a la hora de comunicar, cuando eres tú el comunicador, ¿de acuerdo? Ya para terminar, Javier, ¿qué otro postulado relevante de Waslawicz asume la PNL en su concepción de la comunicación? Una idea muy importante en su definición de los procesos de comunicación interpersonal que no podemos dejar de comentar es su conclusión de que todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios en función de que estén basados en la igualdad o en la diferencia. Esto quiere decir que en una interacción simétrica los participantes se relacionan en un plano de igualdad, tienen un estatus similar y tienden a igualar su conducta recíproca. Por otro lado, en una interacción complementaria, la conducta de uno de los participantes complementa la del otro. En este caso hay dos posiciones distintas, en las que uno ocupa una posición superior o primaria, mientras que otro ocupará una posición inferior o secundaria.
Hay algunos casos en los que la relación complementaria viene dada por una situación social o cultural de partida, por ejemplo, la relación médico-paciente, madre-hijo, profesor-alumno, pero no siempre es así. En muchas ocasiones se desarrolla a la par que se desarrolla la relación, y en muchas ocasiones, como por ejemplo las relaciones de pareja, se llega a relaciones simétricas o complementarias por cuestiones muy variadas como la actitud, el carácter, la personalidad, la etapa vital, etcétera. Sí, efectivamente. Y me gustaría apuntar brevemente que la psiquiatría, en sus albores, siempre entendía las patologías mentales como algo propio del individuo y no como un resultado del entorno en el que el individuo se ha desarrollado, con la excepción de precisamente las relaciones complementarias que denominaban entonces folie à deux, con esta voz francesa que quiere decir como locura entre dos, y simplemente eso, que ya este tipo de relación complementaria, incluso cuando la psiquiatría no concebía las patologías como algo sistémico, sin embargo esto sí se reconocía, esta complementariedad de las relaciones que caracterizan una patología, digamos, reforzada por dos individuos. Bien, y siguiendo con el hilo de esta conversación, aunque no hemos agotado ni mucho menos todo lo que nos ofrece el enfoque sistémico de la comunicación en la Escuela de Palo Alto, hemos podido ver que son muchos los factores que se contemplan en la pragmática de la comunicación humana. Por eso hay que tener en cuenta que la PNL adopta como suyas estas aportaciones y nos propone una reflexión sobre los diversos aspectos que definen la comunicación personal. Digamos que es una aplicación de todas estas aportaciones. Y esto nos va a permitir, su aplicación, quiero decir, pues mejorar la calidad, la eficacia de nuestros procesos de comunicación y también descubrir el origen de muchos malentendidos y confusiones para poder aclararlos. Carmen Guardón, profesora de la Facultad de Filología, y Javier Foronda, experto en comunicación, nos han ofrecido hoy algunas pinceladas de las teorías de la comunicación que son los referentes en el modelo de la PNL, la programación neurolingüística. Las personas interesadas en profundizar en este tema pueden acercarse a los cursos que nos proponen sobre introducción a la PNL e introducción al coaching. Toda la información sobre la oferta educativa de la UNED para la formación permanente está en nuestra página web uned.es. Muy bien, pues de esta forma despedimos a Carmen Guardón y a Javier Foronda. Muchísimas gracias. Muchas gracias.